La pobreza es uno de los más grandes problemas de la humanidad, del cual no nos hemos podido librar. Pocas cosas son tan constantes en nuestra historia como este enorme problema que sigue bastante presente en el mundo. Por más que gobiernos, activistas o diversas organizaciones hayan puesto todos sus esfuerzos en esto, la problemática sigue ahí, y a pesar de cierto optimismo, parece que seguirá por muchos años. ¿Por qué la pobreza persiste a pesar del esfuerzo internacional? Es una pregunta realmente difícil de responder. Mi sugerencia es que gran parte del problema se debe a no buscar ofrecer soluciones centradas en lo sistémico, buscar procedimientos sencillos o que directamente no entran en conflicto con el orden establecido. La existencia de personas pobres representa una injusticia mundial. Hay muchos datos que se pueden dar sobre la situación contemporánea. Escuche con atención y esfuérzate por comprender lo grande que es esto. Casi la mitad de la humanidad vive con menos de $5.50 al día. En la actualidad, hay 258 millones de niñas y niños sin escolarizar. Cada día, 10.000 personas pierden la vida por no poder costearse la atención médica. Cada año, 100 millones de personas se ven arrastradas a la pobreza extrema por los gastos médicos que deben afrontar. Esa información la facilitó Oxfam. De acuerdo a las Naciones Unidas, actualmente hay 883 millones de personas que viven en barrios marginales. Por su parte, Banerjee y Duflo hablan de que cada año 9 millones de niños mueren antes de cumplir 5 años y que una mujer en el África subsahariana tiene una probabilidad entre 30 de morir al dar a luz. En el mundo desarrollado, la probabilidad es de 5.600. No es difícil de imaginar la situación tan precaria en la que viven todas estas personas. Mala alimentación, esperanza de vida bajísima, no poder tener acceso a educación o servicios médicos, etc. En pocas palabras, un infierno. Sin embargo, por más que te hable con cifras en extremo preocupantes y seas una persona empática, las personas pobres se quedan solo como números, lo cual es un problema del que poco se habla. Hay una frase que dice lo siguiente: la muerte de una persona es una tragedia, la de millones, una estadística. Todas son trágicas, pero no se sienten igual. Les quiero presentar un experimento. Digamos que te pago $5 por esto. Escucha lo siguiente atentamente. En Zambia, los severos déficits de lluvia han provocado una caída del 42% en la producción de maíz desde el 2000. Como resultado, se estima que 3 millones de zambianos enfrentan hambre. 4 millones de angoleños, un tercio de la población, se han visto obligados a huir de sus hogares. Más de 11 millones de personas en Etiopía necesitan asistencia alimentaria inmediata. Puedes realizar una donación que iría a Save the Children, una organización sin fines de lucro bastante relevante y que buscaría ayudarlos. ¿Cuánto darías? Recuerda ese número, o lo puedes dejar en la sección de comentarios. Ahora escucha lo siguiente. Rokia, una niña de 7 años de Malí, África, es desesperadamente pobre y enfrenta la amenaza de hambre severa o incluso de inanición. Su vida cambiaría para mejor como resultado de tu donación financiera. Con su apoyo y el apoyo de otros patrocinadores comprensivos, Save the Children trabajará con la familia de Rokia y otros miembros de la comunidad para ayudarla a alimentarla, brindarle atención, así como atención médica básica y educación en higiene. Ahora, ¿cuánto estarías dispuesto a donar? ¿Ves que es distinto? Esto se realizó en la Universidad de Pensilvania, donde estudiantes elegidos al azar se les mostró 2 folletos distintos con la misma información que te presenté aquí. ¿El resultado? Hablar con solo cifras preocupantes consiguió recaudar en promedio $1.16, mientras que ponerle un rostro a las víctimas de la pobreza obtuvo $2.83. Esto puede tener varias explicaciones. Sugerí la empatía, pero también puede ser porque nos sentimos incapaces de luchar contra problemas más grandes. Se siente más fácil poder ayudar a Rokia que a millones de pobres. Llevamos un tiempo hablando de pobreza y todavía no la hemos definido. No es una tarea precisamente sencilla, por más que el sentido común nos diga lo contrario. Esto es terreno de las ciencias sociales, las cuales constantemente generan nuevo conocimiento, por lo que las definiciones han cambiado con el pasar de los años. La verdad es que, a pesar de la presencia continua de la pobreza a lo largo de nuestra historia, su estudio es relativamente reciente. Todavía más la agenda política que busca erradicarla. Para ser exacto, fue hasta los años 40 cuando el recién fundado Banco Mundial presentó los primeros informes sobre la pobreza. En los 90, esta organización la define como la imposibilidad de alcanzar un nivel de vida mínimo en los servicios de salud, agua potable y educación. La definición que ofrece actualmente para la pobreza extrema es más monetaria, siendo vivir con menos de $1.9 al día, a precios constantes del 2011. Su objetivo es acabar con esta en el 2030.
lo cual de momento se sigue viendo difícil de conseguir. Momento, pobreza extrema. Pero si estamos hablando solamente de pobreza, no existe un solo tipo. Los conceptos más habituales son pobreza absoluta, carencial, relativa, multidimensional y extrema. De esta última ya te hablé, así que vayamos con el resto y de manera sencilla, para no agobiar. La pobreza absoluta es no poder satisfacer necesidades básicas. Esto implica bienes y servicios. Pobreza carencial, no tener cubierto el acceso a bienes y servicios que la sociedad estima como necesarios, sean o no de primera necesidad, por lo que guarda relación con lo social y también con lo multidimensional, pero todavía no llegamos ahí. Pobreza relativa. En este tipo de pobreza se toma en cuenta las diferencias entre los habitantes, las llamadas desventajas sociales y el estatus económico. Está relacionada con la desigualdad, pues hasta cierto punto se trata de una comparación entre los estándares de la sociedad. La pobreza multidimensional es quizá la más completa de todas, aunque realmente cada uno de los conceptos cumple una función en particular que facilita ciertas mediciones específicas. Citando a Bazán, los métodos multidimensionales o no monetarios constituyen una alternativa metodológica a las líneas de pobreza monetarias, así como una conceptualización distinta de la pobreza. Según estos métodos, lo que determina si una persona es clasificada como pobre o no pobre no es su poder adquisitivo, sino qué tan lejos de los estándares sociales se encuentran sus condiciones observables de vida. Centrémonos en índice de pobreza multidimensional, que es el utilizado por las Naciones Unidas. Esta toma en cuenta la privación en 3 dimensiones, las cuales son educación, salud y estándar de vida o nivel de vida. Cada uno tiene un valor de 1/3 y se es considerado pobre si se tiene 33% al realizar la suma o ponderación. Para educación se toma en cuenta asistencia escolar y logros escolares. Los indicadores para salud son mortalidad infantil y nutrición. Por último, nivel de vida considera el agua potable, electricidad, saneamiento, combustible para cocinar, tipo de piso, bienes que permitan acceso a la información, apoyen la movilidad y los medios de vida. Tal medición toma en cuenta factores objetivos y subjetivos. Como pudimos ver, hablar de pobreza es demasiado amplio y abarca diversas áreas. Lo más habitual es pensar que solo es falta de ingresos, lo cual funciona para las mediciones meramente cuantitativas, pero tal visión resulta incompleta si se busca ir más allá. Un salario precario sí te hace pobre, esto es tener un ingreso por debajo de una línea de pobreza, pero no solo eso, sino que también el no tener acceso a servicios básicos. Como se muestra en el manual sobre pobreza y desigualdad publicado por el Banco Mundial, la pobreza es estar en un estado constante de privación de todo aquello capaz de satisfacer las necesidades básicas de un ser humano. Amartya Sen es uno de los economistas más importantes en lo que se refiere al estudio de la pobreza. Él hace un énfasis en esta como la privación del desarrollo humano, esto con cuestiones como el talento o potencial, dándole especial relevancia a las capacidades que permiten desarrollarse en la sociedad. La pobreza no sería directamente la falta de bienestar, pues ni siquiera se pueden obtener los medios necesarios para conseguir bienestar. Los pobres tienen muchos obstáculos: bajos salarios, conflictos bélicos, cambio climático, viviendas en pésimas condiciones, no tener acceso a la educación, servicios de salud, etc. Todo acaba siendo un ciclo que perpetúa la trampa de la pobreza, de la cual es prácticamente imposible salir. Aunque estos obstáculos bien podrían ser propiamente carencias de ingresos, educación, salud, alimentarias y de agua potable. Estas privaciones perpetúan la pobreza y causan muertes. Si no tienes acceso a agua potable, te vas a enfermar y no puedes costear servicios médicos, por lo que acabas falleciendo. No solamente por beber agua no apta para consumo humano, sino que carecer de agua limpia evita tener una buena higiene. La suciedad permite la diarrea, y esta es una de las que más se lleva vidas a lo largo del año, sobre todo en los menores. Las investigaciones de Banerjee y Duflo demuestran algo relacionado a la trampa de la pobreza. Estar mal alimentado hace que no seas igual de productivo, lo que genera menos ingresos. Uno esperaría que ante un incremento de estos se invirtiera en alimentos, pero lo que sucede es gastar en comida más rica, pero no con un valor nutrimental más alto. Esta es la llamada trampa de la nutrición. Ojo, esto no significa que vamos a culpar a los pobres y verlos como tontos o animalitos que no saben lo que hacen. Si piensas así, mejor lee los libros Repensar la pobreza y Poor Economics, de los mismos autores. Vamos, que los 1.000 millones más pobres del mundo gastan en promedio del 60 al 80% de sus ingresos en alimentarse. Hay gente pobre que gasta en bienes que muchos podrían catalogar de lujos o innecesarios. La gente que puede navegar en internet o tener un celular no es pobre. Si tomamos definiciones como las de Thompson, donde la pobreza es
La situación en la que viven aquellos cuyos recursos no les permiten cumplir las demandas sociales y costumbres asignadas a los ciudadanos en una determinada coordenada temporal espacial. Hoy esas demandas sociales son, además de la alimentación, salud, educación, vivienda, acceso a internet, telefonía celular, poder vacacionar por lo menos una vez al año. Notamos que tiene sentido que utilice su dinero de esa manera una persona pobre. Recordemos todo lo que hemos hablado de la pobreza y su relación con la sociedad. No cumplir con este tipo de cuestiones o bienes termina desembocando en exclusión social, otro gran problema. ¿Y el pobre es pobre porque quiere? No. Esto guarda consigo una idea peligrosa, la meritocracia. Esta ya ha sido criticada a profundidad en este canal a manera de documental, lo puedes ver después de este video. Antes de dejar este tema de lado, quiero citar un libro para enseñar economía a un niño. Desde pequeño, te convences a ti mismo sistemáticamente, como hacen todos los niños, de que tus juguetes, tu ropa, tu casa son tuyos por derecho. Nuestra mente establece de manera automática, tengo X, entonces merezco X. Esta es la base psicológica sobre la que se establece el proceso ideológico que convence a los que ostentan el poder y a los ricos, que normalmente son las mismas personas, de que es correcto, apropiado y necesario que ellos tengan mucho y los otros mucho menos. Con eso es suficiente. Al principio del video di una serie de datos sobre el estado actual de la pobreza. Quiero regresar a esto. Probablemente hayas escuchado sobre una reducción de la pobreza, lo cual es cierto, no voy a negarlo. El problema está en un optimismo ciego que rodea la cuestión. Por ejemplo, gran parte de tal descenso se lo debemos al crecimiento económico que tuvo China y no al esfuerzo internacional por acabar con la miseria. Hay muchos trabajos al respecto, recomiendo el de Dani Rodrik. También está la cuestión de no tomar en cuenta el crecimiento de la población. Cito, uno de los alardes del ámbito del desarrollo es que entre 1999 y 2010 los niveles de pobreza absoluta se han reducido del 58 al 48% en el África subsahariana. El problema es que, por el crecimiento poblacional, la cantidad real de personas que vive con menos de $1.25 al día se ha incrementado de 377 a 414 millones, aunque algunos países muy pobres como Ghana y Malawi han ido en contra de esa tendencia. Lo ocurrido en los últimos 15 años en el África subsahariana refleja una pauta mundial, una caída en la mayoría de países del índice de gente y familias pobres, pero un incremento en el número absoluto de gente pobre. Los números son truculentos. Una frase bastante popular es que hay tres clases de mentiras: la mentira, la maldita mentira y las estadísticas. Esto a veces es verdad. Poco más con lo que dije hace rato. Vayamos a otros casos donde vamos a usar esas estadísticas. Es el año 2021. Los últimos 2 años han sido de los más complicados en la historia reciente. 803 millones de personas cayeron en la pobreza solo en el año 2020 y la tasa de pobreza aumentó al 10.4%. De acuerdo a la investigación publicada en el Pew Research Center, el futuro aumento de la pobreza mundial se debe al hecho de que muchos de los que se encontraban en el nivel de ingresos bajos antes de la pandemia vivían al margen de la pobreza. En 2017, 877 millones de personas vivían con entre 2 y 3 dólares al día, según estimaciones del Banco Mundial. Por lo tanto, un gran número era susceptible de volver a caer en la pobreza antes de la pandemia, especialmente en el sur de Asia y el África subsahariana. La pandemia, al agregar 131 millones a las filas de los pobres, ha retrasado el progreso de la pobreza en varios años. Nos encontrábamos en un momento de fragilidad, donde la pandemia trajo consigo nuevos problemas y acelerando muchos otros. Estamos en uno de los contextos más complicados para la gente pobre. ¿Y qué hay del futuro? No son precisamente pocos los que creen que el fin de la pobreza llegará pronto, por lo menos en su versión extrema. Es parte de los objetivos de organizaciones como las Naciones Unidas. Los años para llegar a la meta han cambiado a través del tiempo: 2015, 2025, 2030. Jeffrey Sachs fue uno de los optimistas más relevantes al respecto. De hecho, tiene un libro titulado El fin de la pobreza. Puede que su optimismo haya disminuido con el tiempo, pues en una entrevista sobre Etiopía, el economista dijo que, a menos que el índice de fecundidad disminuya acusadamente, no me quedarán muchas ideas. Posteriormente afirmó, su gestión es imposible, sobrepasa la capacidad de todas nuestras actuales herramientas para el desarrollo. Personajes tan importantes en el medio como Bill Gates, al expresarse sobre estos problemas, dicen que el tiempo está de nuestra parte. No tenemos la certeza de eso. De lo que podemos estar seguros es que vidas seguirán siendo perdidas al pasar de los años, gracias a la pobreza. Otra variable sumamente importante es el calentamiento global. De acuerdo al economista del MIT, Ben Olken, existe una relación entre un aumento de 1 grado centígrado en un país pobre y una reducción de su crecimiento económico del 1.3%. Como cita Rief, Olken y sus colegas
colegas descubrieron que las variaciones en la temperatura no tienen un efecto significativo en la fortuna económica de los países ricos. En todo caso, el calentamiento global podría terminar por ser una ventaja, al menos en algunas áreas del norte global. En el supuesto se entiende de que el nivel del mar no aumente muy drásticamente. Por si no lo sabes, hacer referencia al norte global es como hablar de los países ricos. Lastimosamente, parece ser que el problema seguirá. Y un aumento de hasta 2 grados en este punto se ve casi imposible de evitar. Tal preocupación no es poco común. El doctor Jim Yong Kim, en la entrevista para el Banco Mundial, advierte sobre cómo un mundo más caliente atrapará a millones en la pobreza, mostrando su preocupación de lo que harían solo 2 grados más en el continente africano. La advertencia es que, si no hacemos algo para combatir tal problema, será una tarea titánica acabar con la pobreza. ¿Más problemas? La falta de agua ya es un problema terrible para los más pobres, y con un mundo que cada vez muestra una mayor escasez de este preciado recurso, lo van a pasar mucho peor. Hay otras cuestiones más especulativas, pero que prefiero omitir, así que no seguiré hablando sobre el futuro de la pobreza. Es necesario que, en la puerta de cada hombre satisfecho, feliz, esté parado alguien con un martillo, y le recuerde con un martillazo de modo constante que hay hombres infelices, que, por muy feliz que él sea, la vida tarde o temprano le enseñará sus garras. Llegará la desgracia, la enfermedad, la pobreza, la pérdida, y nadie lo verá, ni lo oirá a él, como él no ve, ni oye ahora a otros. La vida es tan cambiante y el futuro tan incierto que hasta nosotros podríamos acabar en la absoluta miseria. El presente video no solo es una descripción de un problema de proporciones mundiales y que nos involucra a todos, sino un recordatorio de que la pobreza recorre el mundo entero. Quiero dejar algo bien claro, no creo que estemos completamente peor que hace décadas. Han existido mejoras evidentes para millones de personas alrededor del mundo. No obstante, es peligroso ser cegados por el optimismo o solo ver los resultados positivos. Por ejemplo, celebrar únicamente el progreso agrícola, olvidando que el hambre existente no se debe a que no haya comida, sino a que una parte considerable acaba en la basura. Podemos hablar sobre la mayoría de la población con hambre que vive en los sitios más pobres, pero quiero dejar ese tema para un video hablando exclusivamente del problema del hambre, así que suscríbete para que no te lo pierdas. Hay un debate habitual en lo que se refiere a mitigar o acabar con la pobreza, ayudar o no ayudar. El clásico, dale un pescado a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá siempre. No son pocos los que proclaman que la ayuda termina empeorando los problemas, o que la solución está meramente en el libre mercado. ¿A quién creer? Mi postura es pragmática. Cierta apertura al mercado, incentivar a la economía y cuestiones similares son de mucha ayuda. También estoy de acuerdo en que las buenas intenciones de las ayudas humanitarias no son suficientes. Empero, estoy lejos de ver con buenos ojos el dejar que las personas o países más pobres se las arreglen como puedan. Necesitan un gran empujón, nuestra ayuda, pero un apoyo real y suficiente. En palabras de Fisher, en Realismo Capitalista, el chantaje ideológico que vino ocurriendo desde los conciertos de Live Aid de 1985 insiste en que individuos compasivos y solidarios pueden terminar con la pobreza, sin la necesidad de ninguna solución política o reorganización sistémica. La pobreza como problema se trata de algo que existe en el mismo sistema, y pensar que sin cambios sistémicos en lo político y económico será posible ponerle fin es aferrarse a una ilusión, una conciencia light que busca hacer el bien sin compromisos verdaderos. La verdad es que son pocos los que pueden hacer algo al respecto, los que cuentan con el poder e influencia suficientes, pero ser conscientes del problema es lo menos que podemos hacer, y es lo que busqué conseguir con esto. Hay gente ya fuera tan pobre que serían capaces de vender su alma al diablo por un plato de comida, y lo peor es que no está interesado en comprarla. Vivimos en un mundo cruel e injusto, en el cual la pobreza sigue ahí. Hasta aquí este video. Dejé varias cosas de lado, como cuestiones más relacionadas a la desigualdad, como que los 22 hombres más ricos del mundo tienen más riqueza que todas las mujeres de África, o el famoso el 1% más rico de la población posee más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas. De lo contrario, dejaría todavía más temas al aire de los que aquí sinceramente ya dejé. Si el video te ha gustado, dale like, comenta y comparte, eso me ayudaría bastante. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas futuros videos. Sígueme en mis redes sociales, que están en la descripción, donde subo más contenido. Y recuerda que me puedes donar vía Ko-fi para apoyar a este canal. Por cierto, pronto en el canal de Café Kioto estaremos hablando de pobreza, hambre y explotación. Así que ponte atento y revisa su canal. Sin nada más que decir, se despide Eric de Pensamientos Inorgánicos. Hasta la próxima.